La memoria es una cuestión capital para nuestras sociedades y para cada uno de nosotros. Hasta hoy, diferentes soportes nos han permitido perpetuar nuestros recuerdos y numerosas informaciones. Sabemos que la vida media de una inscripción en piedra es de 10.000 años, en un pergamino de 1000 años, en una película 100 años, en un vinilo 50 años. Con la informática, nuestra memoria se enfrenta a una fragilidad que nadie había previsto. Algunas tecnologías ya han desaparecido. Esta incertidumbre es aún más inquietante si consideramos que lo hemos apostado todo a lo digital, creyendo que nuestras informaciones estarían así disponibles mucho tiempo. A largo plazo, ningún soporte informático ha conseguido imponerse todavía. ¿Sabremos asegurar la permanencia de nuestros datos digitales o bien esos datos están condenados a desaparecer tarde o temprano? ¿El fin de la memoria? Desde que apareció la informática de masas, nuestros datos se almacenan en un lenguaje informático binario. Este lenguaje de combinaciones infinitas se crea mediante la combinación de dos cifras, el 1 y el 0. Esos son los dos mensajes que saben interpretar los componentes de nuestros ordenadores. Nuestra memoria se ha transformado, ahora se ha interconectado y desmaterializado. Le hemos confiado nuestros datos personales, médicos, científicos, técnicos, administrativos. Pero ¿cómo vamos a transmitir un patrimonio digital cada día más inmenso y complejo? En los años 80, sin embargo, creíamos haber descubierto los secretos de un soporte eterno. Y ahora miren bien este disco. Este disco es, de momento, el disco del futuro. Un disco digital, prácticamente indestructible, ya que no entra en contacto con ningún objeto, solo lo surca un rayo láser. Sin microsurcos, un disco indestructible de 12 centímetros. Vendido como el soporte digital del futuro, el CD conquistó rápidamente el mercado de la memoria. Ocupa poco espacio y es, o eso creíamos, de una fiabilidad a toda prueba. Las bibliotecas, los archivos, los particulares, todo el mundo se lanzó a usar el nuevo soporte. El láser de un lector de CD decodifica los datos digitales grabados en el disco. Si ampliamos 4500 veces la superficie de un CD, vemos claramente el mensaje que ha sido grabado. Así podemos constatar que los ceros del lenguaje informático se materializan en pozos y llanos, y los intervalos entre esos pozos y esos llanos son los unos. Pero en 2003, los investigadores del Laboratorio Nacional de Metrología y Ensayos de París dieron la señal de alarma. Al principio, cuando tuvimos la idea de estudiar los discos a comienzos del 2000, solo queríamos evaluar la calidad de la grabación. Un año después, cuando hacíamos una comprobación después de haber probado la calidad de la grabación en un disco, nos llevamos una gran sorpresa. No encontrábamos los resultados que habíamos obtenido previamente. El disco había cambiado totalmente y había perdido datos. Aquello fue muy sorprendente porque los fabricantes aseguraban que el disco debía durar 100 años. Los investigadores estudiaron la delgada película metálica sobre la que se graban los pozos y los llanos que traducen la información contenida en el CD. Discos de diferentes marcas fueron sometidos al veredicto del microscopio electrónico. Y muchos presentaban el mismo tipo de anomalías. Aunque guardes un CD en un armario cerrado, protegido de la luz y de cualquier agresión externa, puede haber pérdidas de información debido a las partículas que se introducen durante su fabricación.
Aquí podemos ver una partícula oxidada, y esta oxidación puede llegar a perforar la película metálica del CDR y destruir todos los datos. En ocasiones, esas partículas indeseables pueden destruir los datos del CD en solo un año. Quedan muy lejos las promesas de sus inicios e incluso podemos preguntarnos si el CD es un soporte de almacenamiento digital válido a largo plazo. Para saberlo, Jacques Perderot y su equipo sometieron cientos de discos a un proceso de envejecimiento artificial. Los CDs fueron expuestos a temperaturas y niveles de humedad muy elevados. Los resultados fueron elocuentes. Evidenciaron que en algunos casos la tinta de la etiqueta pegada al CD podía atravesar la superficie del disco y dañar la película metálica que contiene los datos digitales. El CD resultó ser un soporte frágil e inestable a largo plazo. Esas pruebas también permitieron calcular la vida media de este soporte. La vida media de un CD es muy difícil de calcular. Hemos observado mediante un muestreo de numerosas colecciones que aproximadamente el 15% de los CDs tenían una vida media de entre 1 y 5 años y que en el 85% restante podía llegar a superar los 20 años. La conclusión del laboratorio era inapelable. Actualmente el CD no está considerado un soporte digital seguro y duradero. ¿Y los discos duros a los que la mayoría confiamos nuestros datos? Ellos son el corazón de la memoria de nuestros ordenadores. Cada día graban millares de datos digitales gracias a un mecanismo tan ingenioso como preciso. Un disco duro está formado por un conjunto de platos concéntricos que giran a alta velocidad. La rotación de estos discos genera un flujo de aire que mantiene el cabezal de lectura magnética a una distancia infinitesimal de la superficie. Salvando las distancias, eso equivaldría a un Concorde que volara a máxima velocidad a 1 metro de la superficie de la Tierra. Es fácil comprender que el menor roce o una pequeña partícula de polvo, que es grande en relación a la distancia entre el cabezal y el disco, provocaría una catástrofe. Y en el momento preciso en el que el cabezal toque el plato, ese disco duro estará muerto porque el cabezal se pegará al plato por adhesión molecular. Los discos duros son sensibles a los golpes y no están completamente protegidos del polvo y de las impurezas. Por esa razón, los fabricantes no los garantizan durante más de 5 años. ¿Y las memorias flash que equipan nuestros aparatos fotográficos y las memorias USB son una alternativa más fiable? Las memorias USB, los SSD, al igual que las tarjetas de memoria flash, plantean otro problema, que es un número de ciclos de reescritura limitado. El número de ciclos de reescritura es importante, y aunque pueden alcanzar los 100.000 ciclos, en los sistemas informáticos esos 100.000 ciclos se alcanzan rápidamente. Sin embargo, si usamos una memoria USB, un disco SSD o una tarjeta flash para archivar, es decir, para almacenar información, y luego guardamos esa tarjeta flash, podemos esperar fácilmente 10 años de conservación. 5 años, 10 años, 20 años de vida media. Nunca, en toda su historia, la humanidad había almacenado tanta información sobre soportes tan frágiles. ¿Vamos a poder conservar nuestra memoria digital más de un siglo frente a varios milenios? En el ámbito de algunas actividades que se ocupan del archivo de datos sensibles, ya se ha planteado ese problema. La Agencia Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos, ANDRA, deposita en sus almacenes miles de barriles llenos de desechos nucleares más o menos radiactivos.
Cada barril lleva una referencia con un código de barras que permite identificar el expediente digital que contiene datos esenciales sobre la memoria del lugar. Para protegernos de su peligrosa radiactividad, los barriles deberán permanecer almacenados en un lugar seguro durante 300 años. ¿Dónde estará la informática dentro de 3 siglos? ¿Existirá entonces un sistema capaz de leer los soportes actuales? Lo digital no es realmente el problema. El problema es que se parece a un tornillo sin fin del que no podemos asegurar que seguirá girando ad vitam aeternam, porque el mundo digital cambia a menudo de estándar y su capacidad aumenta. Por ejemplo, hoy es imposible encontrar un solo aparato que pueda leer los disquetes flexibles que usábamos hace 20 años. Por lo tanto, cada 10 años es necesario migrar prácticamente todos los archivos a nuevos soportes y a un nuevo software. Y es muy difícil garantizar que dentro de 1000 años podamos seguir haciendo girar ese tornillo sin fin. Así que nos veremos obligados a desarrollar soluciones paralelas que aseguren la transmisión para periodos de tiempo muy largos. Entonces, ¿qué soporte ha sido el elegido para respaldar lo digital y ofrecer una seguridad de almacenamiento lo suficientemente fiable como para desafiar la prueba del tiempo? El Andra ha recurrido a 2 fieles amigos, la tinta y el papel. En la actualidad existe un papel permanente, sin aditivos para el blanqueado, que no se degrada con el paso del tiempo. En cuanto a los datos, estos se imprimen con tinta acrílica estable durante un largo periodo de tiempo. La paradoja resulta edificante. En pleno siglo XXI, lo digital no puede competir con el papel, que es un legado de la antigüedad. En cuanto a los desechos radiactivos, entramos en una escala temporal diferente. El Andra proyecta enterrar a gran profundidad materiales radiactivos que no dejarán de ser un riesgo hasta dentro de 500 años y en algunos casos hasta dentro de 5000 años. Durante ese largo periodo será necesario saber en todo momento dónde están enterrados y en qué condiciones fueron almacenados. Se dio con una solución cuando se excavaban los 1400 metros de galerías de este laboratorio subterráneo. Para la memoria a muy largo plazo, y hablamos de muchos milenios, una de las vías que exploramos es utilizar lo que nosotros llamamos vertederos, es decir, los lugares donde hemos dejado el material que hemos extraído del subsuelo. No es geológicamente normal encontrar ese material en el lugar en el que está, por lo que planeamos colocar en el interior de ese vertedero algunas inscripciones en soportes que estamos estudiando para indicar a los arqueólogos y a los geólogos del futuro por qué ese material geológico que no debería estar ahí, está ahí, y así advertirles de la presencia del almacén radiactivo. El Andra busca un soporte digital lo bastante estable y resistente como para colocarlo en el interior de esos vertederos, indicando a las generaciones futuras la presencia de material radiactivo enterrado en el subsuelo. Quizá deberían inspirarse en las civilizaciones que hace mucho tiempo nos dejaron sus mensajes grabados en piedra. Por ejemplo, los jeroglíficos que nos han llegado desde el antiguo Egipto. Una vez más, el pasado nos guía hacia el futuro. En la actualidad disponemos de un mineral resistente al calor, a los ácidos y a las ondas de radio, un mineral que sin ser indestructible es en cualquier caso mucho más resistente que cualquier obelisco de piedra, el cuarzo. En Japón, los ingenieros del laboratorio Hitachi, en colaboración con la Universidad de Kioto, trabajan con el cuarzo con la ambición de crear el soporte de almacenamiento digital más estable que se haya imaginado nunca. Pero se enfrentan al problema de la gran dureza del cristal de roca. Nuestras investigaciones comenzaron en 1996,
cuando el laboratorio de Miura descubrió que el láser podía modificar la estructura del cuarzo. Desde entonces, estudiamos la posibilidad de almacenar datos durante largos periodos de tiempo mediante esa técnica. Ahora voy a grabar unos datos en esta lámina de cuarzo. Los datos se graban gracias a un láser de femtosegundo que emite pulsos a razón de una milmillonésima de segundo. El impacto del rayo graba cavidades microscópicas de un diseño perfecto. Un pozo para el 0 y un llano para el 1, en código binario, y puede grabar decenas de puntos a la vez. La información se graba en su interior, por lo que está a salvo del polvo y de los roces. Otra ventaja del cuarzo es que los datos son legibles por transparencia con cualquier tipo de microscopio. Para conservar los datos numéricos durante largos periodos de tiempo, no siempre podemos recurrir a un lector para acceder a la información. Por ejemplo, si la fabricación de lectores de CD se suspendiera, la lectura de los datos resultaría difícil. Con esta técnica podemos acceder a los datos con un microscopio óptico clásico. De esa forma podríamos leer fácilmente los datos, incluso en un futuro lejano. ¿De qué plazo hablamos? ¿100 años? ¿500 años? ¿1000 años? ¿10.000 años? Para probar la resistencia de este soporte, se introduce una lámina de cuarzo en un horno a 1000 grados de temperatura. 2 horas después, la lámina y los datos siguen intactos. Y también resisten el choque térmico cuando se sumerge la placa en agua a temperatura ambiente. El baño en ácido tampoco la altera. Hemos calculado que la vida media de los datos que hemos grabado sobre las placas de cuarzo es muy larga, aproximadamente entre 300 millones y varios miles de millones de años, así que podremos almacenar datos durante periodos de tiempo muy largos. Este procedimiento, aún en fase experimental, resulta extraordinariamente prometedor. Pero su punto débil es su limitada capacidad de almacenamiento. De momento, esta es apenas superior a la de un disco Blu-ray. Eso sería suficiente para salvaguardar los datos de los centros de almacenamiento de residuos radiactivos a muy largo plazo. No obstante, aún estamos muy lejos de poder hacer frente al diluvio de informaciones producidas por algunos instrumentos científicos. El colisionador de partículas del CERN es un anillo gigante de 27 kilómetros de circunferencia, enterrado a 100 metros bajo tierra en la frontera franco-suiza. En el interior de ese anillo se lanzan partículas a gran velocidad. El análisis de las colisiones entre partículas en el centro de detectores ultrasensibles permite penetrar en los misterios de la materia y del origen del universo. Nos encontramos ante el detector CMS. Es aquí a donde llegan las partículas del acelerador GCH desde ambas direcciones y chocan produciendo numerosas colisiones. Podemos compararlo más o menos con una cámara digital, pero en la cámara digital el objetivo tiene aproximadamente este tamaño, mientras que aquí vemos un gran espacio de 10 por 10 metros. La otra diferencia es que una cámara hace 15 fotos por segundo, mientras que aquí hacemos 40 millones de fotos por segundo, lo que equivaldría a producir 10.000 DVDs por segundo. Ante semejante flujo de datos, es necesario seleccionar la información. Los filtros electrónicos solo dejan pasar aquellos datos que se consideran pertinentes, y a pesar de eso, la cantidad de datos tratados por el centro de cálculo es impresionante. En un primer momento, los datos se guardan en miles de discos duros ordenados en bahías informáticas. De esa forma, los científicos pueden acceder rápidamente a los datos cuando los necesitan para sus investigaciones.
Sin embargo, los datos almacenados son tan numerosos que su análisis requerirá décadas, incluso aunque el CERN disponga de una red informática capaz de realizar millones de operaciones por segundo. Penetrar en los secretos de la materia y del universo lleva su tiempo. Un tiempo demasiado largo comparado con la fragilidad de los discos duros que equipan estos servidores. Esa es la razón por la que los informáticos del CERN se han visto obligados a recurrir a otro soporte para asegurar la conservación de sus valiosos datos a largo plazo. Los datos del GCH son almacenados aquí, en cartuchos que contienen cintas magnéticas. Unidades robóticas como esta examinan esas cintas cuando un científico necesita estudiar o volver a analizar esos datos. Los robots gestionan las más de 50.000 cintas magnéticas que almacenan los datos del GCH. ¿Que por qué usamos cintas magnéticas? En los 15 años que llevo aquí, nunca hemos dejado de hacernos esa pregunta. ¿Es que nunca vamos a cambiar de sistema? De hecho, no, y hay muchas razones para ello. Por una parte, los análisis recientes demuestran que la fiabilidad de las cintas magnéticas es 1000 veces superior que la de los discos. En segundo lugar, las cintas magnéticas, cuando no las usamos, no consumen electricidad. En tercer lugar, si un disco duro cae al suelo, hay muchas posibilidades de que quede inutilizable. Y una cinta magnética no, está protegida por una caja de plástico y podemos recuperar los datos. La prueba de su fiabilidad es que los primeros ordenadores de los años 50 ya usaban cintas magnéticas. Desde aquella época pionera, la capacidad de almacenamiento de las cintas magnéticas no ha dejado de crecer. La capacidad de almacenamiento de las cintas magnéticas, al igual que la capacidad de los discos y de los transistores de un procesador, tiene un límite. Sin embargo, hoy en día muchos fabricantes han demostrado en sus laboratorios que las cintas magnéticas podrían alcanzar la capacidad de 50 terabytes por cartucho. Aún estamos 10 veces por debajo de su límite teórico. Aun cuando nos parezca gigantesco, el volumen de información generada por el GCH solo es una gota en el océano de datos que producimos cada día a escala global. En 24 horas se envían más de 145.000 millones de correos electrónicos. Y las búsquedas en Internet alcanzan los 4.000 millones y medio. Cada día generamos entre 2 y 5 trillones de octetos de datos. Estas cifras astronómicas son difíciles de imaginar, por lo que la informática ha tenido que inventar su propia escala de magnitud basada en el byte. Un byte está compuesto por la alternancia de 8 bits, ceros y unos. Así, una letra equivale a un byte. Una página a 3 kilobytes. 300 páginas a 1 megabyte. Una biblioteca a 1 gigabyte. 5 bibliotecas a 1 DVD. 6 millones de libros a 1 terabyte o una torre de 200 DVDs. Una torre de 200 metros de altura de DVDs representa 1 petabyte. Una torre de DVDs de 1 kilómetro de altura, 5 exabytes, el equivalente a toda la información producida por la humanidad hasta el año 2003. Una torre de DVDs que uniera la Tierra con la Luna representa 1,8 zettabytes o toda la información producida durante el año 2011. Una torre de DVDs que uniera Marte y el Sol representa 1 yottabyte o el volumen de datos digitales que se generarán de aquí a 5 años. A primera vista, ninguno de los soportes existentes podría almacenar semejante volumen de datos. ¿Significa eso que nuestras sociedades se enfrentan a un callejón sin salida? En absoluto. Los científicos responsables del almacenamiento de datos han comprendido que es necesario cambiar de lógica. Y ahora investigan un dispositivo de eficacia más que probada que todos compartimos.
Ese sistema complejo cuyos inmensos recursos nos reservan muchas sorpresas es el ADN, presente en los cromosomas de los seres vivos. Nick Goldman y su equipo exploran este aspecto del ADN en el Instituto Europeo de Bioinformática situado en Inglaterra. Hay muchas razones que convierten al ADN en un medio excelente. Es minúsculo, no es caro, su longevidad es muy larga, no requiere ningún tipo de energía y siempre seremos capaces de leerlo. Los discos flexibles, por ejemplo, ya no se pueden leer. Dentro de pocos años es muy probable que no se puedan leer los DVDs porque su tecnología habrá desaparecido. Pero siempre dispondremos de una tecnología que nos permitirá leer el ADN, porque es información que concierne a nuestro propio genoma. Cada 2 o 3 años aparece un nuevo aparato capaz de leer el ADN. Es una tecnología que, en estos momentos, evoluciona muy rápidamente. El equipo de Nick Goldman ha decidido codificar con ADN una fotografía de su instituto, un texto sobre genética, los sonetos de Shakespeare y un archivo de audio del famoso discurso de Luther King, I Have a Dream. La única dificultad ha sido pasar del lenguaje informático, compuesto por ceros y unos, al código genético, mucho más complejo. El código genético combina no 2, sino 4 elementos, las 4 moléculas del ADN simbolizadas por las letras ACGT. Son los mismos 4 elementos que se combinaron en el fondo de los océanos hace millones de años para formar el alfabeto de la vida. La famosa doble hélice del ADN es sin duda el primer código que vio la luz en nuestro planeta. Con el ADN podemos utilizar 4 letras. Es como un Lego con ladrillos de 4 colores diferentes. Podemos unirlos en cualquier orden para crear un mensaje. Nosotros hemos inventado un código que utiliza las diferentes letras del ADN. Cada bloque representa un 0 o un 1. Y podemos colocarlos en cualquier orden para crear un mensaje largo. Nuestro código permite esa conversión, minimizando el número de errores que la lectura y la escritura del ADN podrían provocar. Nick Goldman y su equipo han partido de los ceros y de los unos para codificar la foto, los textos y el archivo de audio. Después aplicaron un código matemático que permitía pasar del lenguaje binario a las 4 letras ACGT que codifican el ADN. La fotografía, los textos y el discurso han sido fraccionados también en millares de segmentos de ADN. Estos últimos son fabricados químicamente. Al final del proceso, el mensaje informático original está escrito sobre miles de hebras de ADN artificiales e inertes. Ahora el ADN contiene la información en una forma física. El tubo parece vacío, pero hay una minúscula hebra de ADN en su interior. La hemos enviado a Heidelberg para que la descodifiquen. A partir de aquí, la informática deja paso a la genética. Para comprobar el procedimiento, las hebras de ADN son enviadas al Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Alemania para su descodificación. Los biólogos han introducido las hebras de ADN en secuenciadores. Estos aparatos permitirán encontrar las combinaciones de las letras ACGT.
Imaginemos la cantidad de datos que se producen en los grandes centros de investigación, en el CERN o aquí en el LEBM. Es necesario encontrar una forma de almacenarlos, de lo contrario todos los avances científicos actuales serán inaccesibles en un futuro próximo. Nuestra sociedad ya ha empezado a perder conocimientos. Creo que el ADN como soporte de almacenamiento es uno de los campos de investigación más prometedores en ese terreno. El ADN tiene otra ventaja. Es un material sólido que resiste perfectamente el transporte. Para almacenar el ADN hay 3 factores muy importantes. Es necesario conservarlo en frío y en seco para impedir cualquier reacción química. Y por último, también es necesario protegerlo de la luz. No es sorprendente que los suelos secos y helados de Siberia hayan conservado fragmentos de ADN de animales muertos hace miles de años. Hace aproximadamente un año se publicó un artículo científico sobre una antigua especie de caballos. Los científicos lograron leer las muestras de ADN de esa especie de 700.000 años de antigüedad. Eso demuestra que el ADN puede conservar los datos o un mensaje durante más de medio millón de años. El equipo alemán tardó casi 2 semanas en descifrar todas las secuencias enviadas por el Instituto de Investigación de Inglaterra. Lograron leer todas las hebras de ADN y el mensaje fue recuperado íntegramente. Cuando el laboratorio de Heidelberg nos reenvió la secuencia descifrada, nosotros contrastamos sus ficheros binarios con nuestros datos y los comparamos para ver si se correspondían exactamente con los datos enviados inicialmente. La fotografía es exactamente la misma. También verificamos con la ayuda de un ordenador que cada elemento, cada 0 y cada 1 fueran idénticos, y ese era el caso. Nick Goldman y sus colegas han demostrado que la codificación de los datos numéricos de las hebras de ADN es una alternativa perfectamente realista que además permitiría grandes capacidades de almacenamiento. Usando el mismo sistema que empleamos para esta experiencia, la totalidad de la información del planeta ocuparía 2 metros cúbicos, es decir, 2 metros por 1 metro por 1 metro. Podríamos guardar toda esa información en el maletero de un coche grande. De momento, el procedimiento sigue siendo experimental porque su puesta en práctica sería compleja y onerosa. No obstante, podemos imaginar, sin necesidad de soñar, que en el futuro los lugares de almacenamiento acumularán millones de probetas con hebras de ADN que almacenarán datos, igual que hoy ordenamos y clasificamos los libros en las bibliotecas. De esa forma podríamos congelar nuestra memoria con el lenguaje de la vida. La cuestión de su permanencia estaría resuelta, pero aún quedaría por resolver un problema, y es un problema de envergadura. Con Internet, la información se ha vuelto inestable, algo así como si los libros de nuestras bibliotecas se renovaran a cada instante. Una memoria fiel debería reflejar esa dinámica. Todos los sistemas de almacenamiento, los CDs, el cuarzo, la banda magnética e incluso el ADN no pueden registrar una memoria cambiante. Nuestros datos digitales, nuestras fotos, nuestros correos electrónicos han encontrado un soporte a la altura de su efervescencia, una especie de biblioteca en perpetua mutación, The Cloud, en español, la nube.
El término es ambiguo, ya que puede hacernos creer que la información digital se ha convertido en algo completamente evanescente, y no lo es en absoluto. La nube tiene, por supuesto, un soporte físico, los centros de procesamiento de datos. Un centro de datos es ante todo un búnker, algo así como una caja fuerte que debe garantizar la seguridad de los datos que aloja. Serge Abitboul, del Instituto Nacional de Investigación en Informática y en Automática, nos muestra el mayor centro de procesamiento de datos de Europa, situado en el norte de Francia. En estos pasillos se procesan y almacenan una parte de los miles de millones de datos informáticos que viajan cada segundo por la red. Esto es una bahía. Hay centenares como esta a nuestro alrededor. Está formada por ordenadores, por discos duros que forman la nube. Todos los datos de las empresas, de los ciudadanos, vuestras fotos, vuestros correos se encuentran en bahías como esta, en algún lugar del planeta, en centros de procesamiento de datos. La nube de los centros de datos gestiona el día a día de nuestra vida digital, incluida una parte cada vez más importante de nuestra intimidad. La memoria de la humanidad, la memoria de los individuos, en cierto modo, hoy está garantizada por los centros de datos. Todos esos datos tienen un valor considerable, no se pueden perder, nadie quiere perder sus fotos, y la única forma que hemos encontrado de conservarlos, de proteger la información, es básicamente replicándola. De esa forma, con los centros de procesamiento de datos para asegurar su permanencia, nuestra memoria está condenada a ser duplicada eternamente de un disco duro a otro disco duro. Pero el hecho de que la información digital pueda ser replicada y reproducida hasta el infinito implica una pequeña probabilidad de que se deslice algún error en su interior. Es una probabilidad muy pequeña, pero el problema reside en que cuando reproducimos, reproducimos y reproducimos, esa pequeña posibilidad de error termina siendo muy grande. Por eso, en la representación digital de la información, introducimos códigos de corrección que garantizan que la copia será siempre coherente. Cualquier mensaje informático, independientemente del soporte en el que se registre, contiene sus propios códigos de corrección de errores para asegurar una copia perfecta de los datos. Protegido de esa forma, un fichero puede replicarse indefinidamente, en el mismo lugar o en otro centro de datos muy alejado del primero. Por eso, aunque cada día dejan de funcionar cientos de discos en estos centros, eso no tiene ningún efecto sobre nuestros datos, porque ya han sido duplicados. Nuestra memoria digital se ha hecho nómada, su volumen no deja de aumentar y los centros de datos se multiplican. Cada día generamos más información y más conocimientos, y la cuestión que se plantea, evidentemente, es si toda esa información y esos conocimientos estarán disponibles dentro de 50 o de 100 años. ¿Podrá un investigador o un universitario estudiar la web de principios del siglo XXI dentro de 100 años? ¿Seguirá existiendo la web? ¿Quedará alguna huella de todo eso? Con Internet alimentado ininterrumpidamente por los centros de procesamiento de datos, la información ahora es un flujo continuo. La web cambia permanentemente, cada segundo nacen nuevas páginas y otras mueren. ¿Qué método podemos usar entonces para permitir a las generaciones futuras conocer esa memoria cambiante y efímera? Tras asegurar la conservación del patrimonio televisivo y radiofónico de Francia, el INA, el Instituto Nacional Audiovisual, tiene ahora la compleja misión de almacenar el tráfico en Internet de todas las páginas francesas relacionadas con ese sector.
Los informáticos del departamento de archivos clasifican las webs y las almacenan página a página. Cada página web está formada por varios elementos que permiten su clasificación: el texto, las imágenes, los códigos y los elementos de clasificación. Por ejemplo, esta página web está formada por más de 200 objetos y con el paso del tiempo todos serán modificados, mejorados, ampliados o destruidos. Nuestra misión consiste en visitar con la mayor regularidad posible cada página, porque si nos contentásemos con capturar un instante preciso de cada página, no tendríamos una idea precisa de su dinámica o de su evolución, o de cómo se ha actualizado, o de cómo se ha enriquecido con el paso del tiempo. Usando la metáfora del cine, nosotros intentamos filmar no a 24 imágenes por segundo, sino a 20 imágenes por día, para capturar esos sitios web. A cada instante alguien añade un comentario. Otro adjunta una imagen. Un tercero introduce un enlace. Y así sucesivamente en un movimiento que nunca cesa. Memorizar Internet es una tarea de titanes. De hecho, se utilizan robots informáticos para hacerlo. 25 veces al día recogen la totalidad de las imágenes, de los textos, de los archivos de audio que componen cada página, de cada uno de los 10.000 sitios web implicados. El flujo de Internet se congela así en una sucesión de instantáneas. En 5 años, los técnicos del INA han recogido 25.000 millones de archivos, de los cuales 7.000 millones son páginas web. Esa memoria fraccionada y guardada en cintas magnéticas estará a disposición de los historiadores y de los investigadores que algún día se asomarán al mundo tal como lo vivimos hoy. Su tarea será cada vez más compleja, dado que la web vive una expansión constante. Aquí, cada página web está simbolizada por un punto. Esta representación de Internet muestra una complejidad que no tiene nada que envidiar a lo que conocemos del universo. Durante 2014 se han superado los 1.000 millones de páginas web en la red. Para contar los comienzos del siglo XXI, los historiadores de dentro de 1000 años dispondrán de cantidades inauditas de datos, por lo que para ellos será mucho más difícil encontrar y dar sentido a tanta información. ¿No corremos el riesgo de perdernos en semejante inmensidad? El tráfico en Internet alimenta una masa de datos que amenaza con ahogar nuestra memoria digital si no disponemos de herramientas informáticas eficaces para aprovecharlos. En Venecia, investigadores equipados con potentes programas de análisis de datos se han sumergido, como si fueran arqueólogos, en el yacimiento de uno de los archivos de papel más grandes del mundo. Su labor anticipa, sin duda, el que será el trabajo de los historiadores del futuro, enfrentados a la gigantesca cantidad de datos que nosotros generamos hoy en día. Su campo de investigación no es Internet, sino los archivos del Estado de Venecia. Sobre 80 kilómetros de estanterías se acumulan millones de documentos que registran la historia de la ciudad a lo largo de 10 siglos. Aquí se guardan las actas del registro civil, del mercantil, actas notariales y muchos otros documentos valiosos o anodinos. Estos archivos inestimables, que permiten reconstruir casi día a día la vida de la ciudad y de sus habitantes, son de alguna manera una especie de precursores de Google. ¿Cómo manejar semejante cantidad de información? El proyecto La Máquina del Tiempo veneciana, impulsado por los archivos estatales y la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, intenta responder a esa pregunta.
La máquina del tiempo veneciana es un programa que tiene como misión proporcionar nuevas herramientas para navegar por 1000 años de historia veneciana y europea, a partir de un ambicioso programa de digitalización de los archivos de Venecia. Se trata básicamente de transformar las decenas de kilómetros de documentos que nos rodean en un sistema de información abierto que pueda ser aprovechado por las nuevas interfaces de navegación. Al liberar el documento de su soporte, la digitalización nos libera a nosotros de la manipulación del papel, pesado y voluminoso. La información resultante se cuelga en el espacio numérico. Desde ese momento estará disponible sin ninguna restricción. Una palabra o un nombre propio pueden localizarse casi de forma instantánea entre millares de documentos dispersos. La indexación digital de los documentos permite establecer conexiones que antes era imposible realizar. Así es posible encontrar todos los documentos que hablan de una persona en concreto, incluso en series de documentos diferentes, testamentos, contratos de aprendizaje o actos variados. Y también es posible hacerlo con los lugares, es decir, encontrar en la galaxia de documentos todos aquellos que hacen referencia a un lugar concreto. La búsqueda se puede restringir en el espacio y en el tiempo, ofreciendo nuevas formas de acceder a la información, algo que antes era imposible, ya que solo existía un catálogo clásico y documentos en papel. Los administradores venecianos del año 1000 sospecharían que algún día se toparían con límites físicos. Aunque eficaz, el método de archivar en papel es muy laborioso. 10 siglos después, disponemos de algoritmos y de programas informáticos que crean conexiones entre datos dispersos para darle sentido. De esta forma, de la enorme masa de documentos heterogéneos, surge una historia mucho más sutil, más llena de matices y más veraz de la Serenísima. Todos los documentos que transcribimos son inmediatamente analizados en busca de nombres de personas o de lugares. Por ejemplo, aquí tenemos a Battista Nani, que está conectada con diferentes personas que han sido identificadas por el algoritmo de reconocimiento. Y poco a poco se forma un primer árbol asociado a este documento concreto. El mismo procedimiento se repite con otros documentos. Declaraciones de impuestos, aquí, por ejemplo, y Battista Nani se conecta poco a poco con otras personas. Cuando hemos hecho todas esas extracciones, guardamos toda la información que tenemos sobre una persona en particular y elaboramos este gran árbol, que de alguna manera forma una especie de Facebook del pasado y que seguirá creciendo mientras sigamos digitalizando y analizando documentos. Battista Nani, cuyo nombre y cuya vida estaban perdidos en un océano de documentos, ha vuelto con nosotros. A partir de ahora, los venecianos del pasado no serán ya una masa anónima e incorpórea, sino destinos que se cruzaron y que dieron forma a la historia. Una de las grandes ventajas de los archivos de Venecia es que la información sobre su microhistoria es muy abundante. Es la historia de todos los venecianos, y no solo de los grandes hombres, que es lo que realmente otorga densidad a la gran historia. Yo espero que en el futuro, los historiadores que se interesen por nuestra época dispongan de datos suficientes para reconstruir con la misma precisión la época contemporánea. No se trata tanto de la fragilidad o de la solidez de los discos duros del futuro, o de que los datos sean conservados, sino de nuestra capacidad para crear procesos para codificar, recodificar, transmitir y ordenar los datos que hayamos creado. Nuestra época reúne el mismo tipo de datos individuales y colectivos que fueron archivados con el paso de los siglos por los venecianos. Además de los datos que producen los grandes laboratorios de investigación, los de las administraciones, los de Facebook, los de Twitter y otras redes sociales. Si no disponemos de herramientas que nos permitan navegar en ese océano, los datos resultarán difícilmente accesibles, como los archivos de papel antes de la puesta en marcha del proyecto La Máquina del Tiempo de Venecia. Esas nuevas herramientas de navegación existen ya,
En Estados Unidos, la corporación IBM ha desarrollado una interfaz muy potente llamada Watson. Gracias a sus algoritmos, esta supercomputadora puede analizar y recuperar 200 millones de páginas en 3 segundos. Es posible que en el futuro tengamos en nuestro ordenador o en nuestro teléfono una interfaz que, por su potencia de análisis y de cálculo, se convierta en una prótesis indispensable de nuestra memoria. Hoy nuestra memoria es una memoria de masas interconectada, permanentemente accesible y que, a pesar de la fragilidad de los soportes actuales, deja poco espacio al olvido. Durante mucho tiempo hemos sentido miedo al olvido. El miedo a olvidar es el miedo a la muerte. Es la idea de que vamos a desaparecer y de que la memoria, por lo tanto, es la manera de detener el tiempo y, en cierto modo, de detener la muerte. Pero ahora, el problema de conservar las ideas, de conservar la memoria que tenemos de alguien, o de un país, o de una historia, provoca un temor inútil, porque el mundo digital permite guardarlo todo. Pero al guardarlo todo, ahora se plantean nuevos interrogantes en la historia de la humanidad. ¿Y las memorias flash que equipan nuestros aparatos fotográficos y las memorias USB son una alternativa más fiable? Las memorias USB, los SSD, al igual que las tarjetas de memoria flash, plantean otro problema, que es un número de ciclos de reescritura limitado. El número de ciclos de reescritura es importante, y aunque pueden alcanzar los 100.000 ciclos, en los sistemas informáticos esos 100.000 ciclos se alcanzan rápidamente. Sin embargo, si usamos una memoria USB, un disco SSD o una tarjeta flash para archivar, es decir, para almacenar información, y luego guardamos esa tarjeta flash, podemos esperar fácilmente 10 años de conservación. 5 años, 10 años, 20 años de vida media. Nunca, en toda su historia, la humanidad había almacenado tanta información sobre soportes tan frágiles. ¿Vamos a poder conservar nuestra memoria digital más de un siglo frente a varios milenios? En el ámbito de algunas actividades que se ocupan del archivo de datos sensibles, ya se ha planteado ese problema. La Agencia Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos, ANDRA, deposita en sus almacenes miles de barriles llenos de desechos nucleares más o menos radiactivos. Cada barril lleva una referencia con un código de barras que permite identificar el expediente digital que contiene datos esenciales sobre la memoria del lugar. Para protegernos de su peligrosa radiactividad, los barriles deberán permanecer almacenados en un lugar seguro durante 300 años. Esas pruebas también permitieron calcular la vida media de este soporte. La vida media de un CD es muy difícil de calcular. Hemos observado mediante un muestreo de numerosas colecciones que aproximadamente el 15% de los CDs tenían una vida media de entre 1 y 5 años y que en el 85% restante podía llegar a superar los 20 años. La conclusión del laboratorio era inapelable. Actualmente el CD no está considerado un soporte digital seguro y duradero. ¿Y los discos duros a los que la mayoría confiamos nuestros datos? Ellos son el corazón de la memoria de nuestros ordenadores. Cada día graban millares de datos digitales gracias a un mecanismo tan ingenioso como preciso. Un disco duro está formado por un conjunto de platos concéntricos que giran a alta velocidad. La rotación de estos discos genera un flujo de aire que mantiene el cabezal de lectura magnética a una distancia infinitesimal de la superficie.
Salvando las distancias, eso equivaldría a un Concorde que volara a máxima velocidad a 1 metro de la superficie de la Tierra. Es fácil comprender que el menor roce o una pequeña partícula de polvo, que es grande en relación a la distancia entre el cabezal y el disco, provocaría una catástrofe. Y en el momento preciso en el que el cabezal toque el plato, ese disco duro estará muerto porque el cabezal se pegará al plato por adhesión molecular. Los discos duros son sensibles a los golpes y no están completamente protegidos del polvo y de las impurezas. Por esa razón, los fabricantes no los garantizan durante más de 5 años. La memoria es una cuestión capital para nuestras sociedades y para cada uno de nosotros. Hasta hoy, diferentes soportes nos han permitido perpetuar nuestros recuerdos y numerosas informaciones. Sabemos que la vida media de una inscripción en piedra es de 10.000 años, en un pergamino de 1.000 años, en una película 100 años, en un vinilo 50 años. Con la informática, nuestra memoria se enfrenta a una fragilidad que nadie había previsto. Algunas tecnologías ya han desaparecido. Esta incertidumbre es aún más inquietante si consideramos que lo hemos apostado todo a lo digital, creyendo que nuestras informaciones estarían así disponibles mucho tiempo. A largo plazo, ningún soporte informático ha conseguido imponerse todavía. ¿Sabremos asegurar la permanencia de nuestros datos digitales o bien esos datos están condenados a desaparecer tarde o temprano? ¿El fin de la memoria? Desde que apareció la informática de masas, nuestros datos se almacenan en un lenguaje informático binario. Este lenguaje de combinaciones infinitas se crea mediante la combinación de 2 cifras, el 1 y el 0. Esos son los 2 mensajes que saben interpretar los componentes de nuestros ordenadores. Nuestra memoria se ha transformado, ahora se ha interconectado y desmaterializado. Le hemos confiado nuestros datos personales, médicos, científicos, técnicos, administrativos. Pero, ¿cómo vamos a transmitir? Aquello fue muy sorprendente porque los fabricantes aseguraban que el disco debía durar 100 años. Los investigadores estudiaron la delgada película metálica sobre la que se graban los pozos y los llanos que traducen la información contenida en el CD. Discos de diferentes marcas fueron sometidos al veredicto del microscopio electrónico. Y muchos presentaban el mismo tipo de anomalías. Aunque guardes un CD en un armario cerrado, protegido de la luz y de cualquier agresión externa, puede haber pérdidas de información debido a las partículas que se introducen durante su fabricación. Aquí podemos ver una partícula oxidada, y esta oxidación puede llegar a perforar la película metálica del CDR y destruir todos los datos. En ocasiones, esas partículas indeseables pueden destruir los datos del CD en solo 1 año. Quedan muy lejos las promesas de sus inicios e incluso podemos preguntarnos si el CD es un soporte de almacenamiento digital válido a largo plazo. Para saberlo, Jacques Perderot y su equipo sometieron cientos de discos a un proceso de envejecimiento artificial. Los CDs fueron expuestos a temperaturas y niveles de humedad muy elevados. Los resultados fueron elocuentes. Evidenciaron que en algunos casos la tinta de la etiqueta pegada al CD podía atravesar la superficie del disco y dañar la película metálica que contiene los datos digitales. El CD resultó ser un soporte frágil e inestable a largo plazo, un patrimonio digital cada día más inmenso y complejo.
En los años 80, sin embargo, creíamos haber descubierto los secretos de un soporte eterno. Y ahora miren bien este disco. Este disco es, de momento, el disco del futuro. Un disco digital, prácticamente indestructible, ya que no entra en contacto con ningún objeto, solo lo surca un rayo láser. Sin microsurcos, un disco indestructible de 12 centímetros. Vendido como el soporte digital del futuro, el CD conquistó rápidamente el mercado de la memoria. Ocupa poco espacio y es, o eso creíamos, de una fiabilidad a toda prueba. Las bibliotecas, los archivos, los particulares, todo el mundo se lanzó a usar el nuevo soporte. El láser de un lector de CD decodifica los datos digitales grabados en el disco. Si ampliamos 4500 veces la superficie de un CD, vemos claramente el mensaje que ha sido grabado. Así podemos constatar que los ceros del lenguaje informático se materializan en pozos y llanos, y los intervalos entre esos pozos y esos llanos son los unos. Pero en 2003, los investigadores del Laboratorio Nacional de Metrología y Ensayos de París dieron la señal de alarma. Al principio, cuando tuvimos la idea de estudiar los discos a comienzos del 2000, solo queríamos evaluar la calidad de la grabación. Un año después, cuando hacíamos una comprobación después de haber probado la calidad de la grabación en un disco, nos llevamos una gran sorpresa. No encontrábamos los resultados que habíamos obtenido previamente. El disco había cambiado totalmente y había perdido datos.